Lo que parecía ser solo una semifinal más intensa de la principal competición del fútbol europeo se reveló, entre bastidores, como el inicio de una crisis institucional que podría remodelar todo el panorama deportivo del continente. Los hechos que surgieron en los últimos días no solo sorprendieron a los aficionados, sino que sumergieron a la FIFA, la UEFA y algunos de los mayores clubes del mundo en un torbellino de denuncias, pruebas filtradas y decisiones que prometen repercutir durante años. Todo comenzó en la ciudad de Zúrich, donde se encuentra la sede de la FIFA. Allí, dentro de oficinas rodeadas de protocolos de seguridad y absoluto sigilo, comenzaron a circular documentos. Estos papeles, acompañados de audios y registros bancarios, estaban relacionados con la semifinal entre Barcelona e Inter de Milán, un duelo que, dentro del campo, terminó con la eliminación del club catalán en medio de jugadas polémicas y decisiones arbitrales controvertidas. Pero ahora, se revelaba, los eventos de aquella noche iban mucho más allá de la mala suerte o errores humanos. Desde el final del partido, la atmósfera entre hinchas y comentaristas deportivos era de desconfianza. La actuación del árbitro polaco, Szymon Marciniak, fue ampliamente criticada, sobre todo por decisiones que, según especialistas, influyeron directamente en el resultado. Lo que no se sabía era que esa sospecha estaba a punto de convertirse en un escándalo internacional. Todo cambió cuando una serie de documentos altamente comprometedores llegó a manos de autoridades vinculadas a la integridad deportiva. Fuentes cercanas al alto mando de la FIFA relataron que el material recibido incluía no solo mensajes cifrados entre miembros de la directiva del Inter y agentes externos, sino también indicios de transacciones financieras no declaradas, realizadas en cuentas vinculadas a intermediarios del arbitraje. En respuesta a la gravedad del contenido, se abrió inmediatamente una investigación de emergencia. El Comité de Integridad de la entidad máxima del fútbol se reunió en carácter extraordinario. La tensión en los pasillos de la sede en Zúrich era palpable. Dentro de una sala a la que solo tenían acceso los nombres más influyentes del fútbol, se inició un análisis minucioso de los datos. Lo que surgió de esa sesión fue un entramado de manipulaciones, favoritismos y acuerdos oscuros que se remontan a semanas antes del partido en cuestión. Pero el caso dio un giro aún más dramático cuando Javier Tebas, presidente de la Liga Española, apareció personalmente en la sede de la FIFA. Conocido por sus posiciones contundentes y por sus enfrentamientos con dirigentes de grandes clubes, Tebas trajo consigo una carpeta voluminosa con información crucial. Al presentar su dossier, afirmó que no solo el Barcelona había sido perjudicado, sino que fuerzas externas estaban actuando entre bastidores del fútbol europeo con el objetivo de manipular el desenlace de la Liga de Campeones. Según su exposición, una red de influencia empresarial vinculada a intereses paralelos al deporte estaría actuando para garantizar que determinados clubes avanzaran en la competición. El material que entregó incluía pruebas de contactos entre representantes del Inter de Milán y empresarios con historial de involucramiento en transacciones sospechosas. Los informes bancarios anexados señalaban movimientos financieros atípicos ocurridos en los días previos al partido. Esa información provocó un verdadero terremoto dentro del comité. Ya no se trataba solo de cuestionar la transparencia de un árbitro, sino de desmantelar un engranaje clandestino que podría estar manipulando los rumbos de la competición más prestigiosa del continente. El impacto fue inmediato. Reuniones que normalmente se extenderían por semanas se aceleraron. La urgencia se impuso. En menos de 48 horas, especialistas en auditoría financiera fueron contratados para cruzar los datos presentados con movimientos bancarios de personas vinculadas al arbitraje y a la dirección del club italiano. Lo que encontraron fue alarmante. Los registros apuntaban a depósitos en cuentas en el extranjero, transferencias realizadas por empresas fantasma e incluso conversaciones vía aplicaciones cifradas que detallaban supuestos acuerdos relacionados con decisiones en el campo. Mientras tanto, el árbitro Marciniak, figura central de toda esta controversia, fue convocado para prestar aclaraciones.
Su silencio inicial solo aumentó las sospechas. Internamente, muchos ya daban por segura su suspensión, pero lo que realmente sorprendió fue la extensión de la red expuesta. Directivos del Inter de Milán, intermediarios, agentes deportivos e incluso representantes de patrocinadores aparecieron conectados de alguna forma al escándalo. La repercusión en los medios fue instantánea. Periódicos, cadenas de televisión y portales digitales entraron en frenesí, con noticias emergiendo a cada hora. La afición, especialmente la del Barcelona, se volcó masivamente a las redes sociales. Entre protestas, celebraciones contenidas e indignación generalizada, comenzaba a formarse una nueva narrativa. La verdad, por más que haya sido temporalmente silenciada, estaba saliendo a la luz. El contenido de las grabaciones filtradas también fue crucial. En uno de los audios analizados, se escucha la voz de un intermediario detallando qué decisiones deberían tomarse durante el partido. Términos como influencia discreta, penalti estratégico y control emocional del árbitro causaron escalofríos a quienes escucharon. El audio, ya autenticado por peritos independientes, será pieza clave en las próximas etapas del proceso. Ante el colapso inminente, la FIFA tuvo que actuar con firmeza. En la noche de un martes turbulento, se emitió un comunicado oficial convocando a una nueva reunión de emergencia. Las opciones sobre la mesa incluían desde sanciones administrativas hasta la exclusión de clubes y la suspensión definitiva de los involucrados. Pero había más en juego que reglas infringidas. Se trataba de restaurar la credibilidad de la competición y del propio fútbol como espectáculo global. Paralelamente, la UEFA, que inicialmente mostraba vacilación, se vio obligada a posicionarse. Con la presión creciente de aficionados, federaciones y medios de comunicación, la entidad organizadora de la Liga de Campeones decidió participar activamente en el análisis de los documentos. Lo que antes parecía ser una decisión interna de la FIFA, ahora se convertía en una coalición entre instituciones deportivas para contener los daños y esclarecer responsabilidades. Dentro del Barcelona, el clima era de contención. Los directivos optaron por mantener el silencio institucional. No se emitió declaración oficial en los primeros días, pero fuentes cercanas al club indicaban que había una mezcla de cautela y esperanza. Revertir el resultado de la semifinal y conquistar un lugar en la final representaría más que una victoria deportiva. Sería una oportunidad de redención para un club que, en los últimos años, se vio envuelto en controversias internas y fracasos deportivos. Y mientras los ojos del mundo se volvían hacia los despachos de la FIFA y hacia los archivos digitales bajo análisis, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Hasta dónde podría extenderse esta red de manipulaciones? ¿Habrá otros clubes involucrados? ¿Cuántos partidos fueron comprometidos? Y lo más importante, ¿estamos solo al comienzo? El impacto de las revelaciones, sin embargo, no se detuvo en las reuniones cerradas ni en los comunicados oficiales. Los efectos comenzaron a sentirse también fuera de los pasillos institucionales, donde clubes, aficionados, patrocinadores e incluso autoridades gubernamentales observaban atónitos el desarrollo de la historia. El escándalo había desbordado las 4 líneas, invadiendo el territorio de la política y la geopolítica deportiva. Lo que antes se veía como un problema de arbitraje pasó a ser tratado como un problema de confianza en todo el sistema. Las redes sociales, que desde la divulgación de las primeras sospechas ya hervían, se convirtieron en campo de batalla. La polarización dominó los debates. Por un lado, aquellos que veían la decisión de la FIFA de investigar e intervenir como un intento valiente de limpiar la imagen del fútbol. Por otro, los que acusaban a la entidad de oportunismo y persecución selectiva, alegando que clubes de otros países ya se habrían beneficiado de favores sin nunca haber sido castigados. Pero la profundidad de la investigación pronto silenciaría a los escépticos. El contenido de los archivos entregados por Javier Tebas no se limitaba al partido entre Barcelona e Inter. Comenzó a emerger una segunda capa de pruebas.
Mensajes intercambiados por ejecutivos de la UEFA con representantes de empresas de marketing deportivo que sugerían el intento de construir narrativas favorables a determinados clubes. La sospecha era clara. Había intereses comerciales influyendo directamente en decisiones deportivas. En ese momento, la UEFA, antes renuente, asumió un papel más decisivo. Se creó un grupo interno de trabajo con el objetivo de revisar partidos específicos de las últimas ediciones de la Liga de Campeones. Además del enfrentamiento entre Barcelona e Inter, al menos otros 3 partidos entraron en la mira. Los análisis cruzaban decisiones arbitrales controvertidas con movimientos financieros y patrones de comunicación atípicos. Un trabajo casi forense. Dentro de ese contexto, el árbitro Simon Marciniak se convirtió en una pieza clave no solo por su actuación en aquella semifinal, sino también porque su nombre apareció vinculado a otros partidos bajo sospecha. Investigadores contratados descubrieron que, en un lapso de 4 meses, el árbitro había realizado desplazamientos injustificados a ciudades donde operaban empresas de consultoría vinculadas al deporte. En al menos 2 ocasiones, fue visto entrando en edificios pertenecientes a una de esas firmas, cuyos dueños ahora también son objeto de la investigación. Paralelamente, las cuentas bancarias de Marciniak comenzaron a ser rastreadas. Se descubrió que, aunque su salario oficial estaba dentro de los estándares establecidos por la UEFA, había recibido depósitos considerables en cuentas ubicadas en paraísos fiscales. El patrón de esas transferencias apuntaba a un intento deliberado de ocultar el origen de los fondos. Estos hallazgos encendieron la alerta máxima en la FIFA y en la UEFA. Un nuevo informe interno clasificó el caso como potencialmente estructural, indicando que no se trataba de una acción aislada, sino posiblemente de una operación sistemática que venía desarrollándose desde hace años. La posibilidad de que otras ediciones de la competición hayan sido manipuladas comenzó a considerarse con seriedad. Mientras avanzaban las investigaciones, el Inter de Milán mantenía una postura defensiva. En comunicado oficial, el club negó vehementemente cualquier involucramiento en actividades irregulares y declaró confiar en la honestidad de sus dirigentes. Sin embargo, dentro del club, crecía la presión por explicaciones. Algunos consejeros llegaron a pedir la suspensión preventiva de miembros de la directiva, mientras patrocinadores exigían aclaraciones formales antes de tomar cualquier medida sobre sus contratos vigentes. En Barcelona, el clima era otro. La posibilidad real de ver al equipo avanzar a la final por justicia deportiva reavivó una pasión que parecía dormida en los últimos años. El club adoptó una postura más asertiva, agendando reuniones con abogados, representantes de la UEFA y con el propio Comité de Integridad de la FIFA. El objetivo era claro: garantizar que, si el Inter fuera efectivamente descalificado, la plaza fuera asignada al Barcelona. Internamente, el club también comenzó a preparar al plantel para lo que podría ser una final inesperada. El cuerpo técnico retomó entrenamientos intensivos, la directiva ajustó la logística de viajes y se activaron los planes de seguridad. El vestuario, que hasta días atrás lamentaba la eliminación, ahora se movía por una energía completamente nueva, una mezcla de indignación y esperanza. Pero el giro más emblemático llegó durante la sesión final del Comité de la FIFA, cuando se aprobó la resolución que cambió el curso de la temporada. Tras casi 6 horas de debate con argumentos técnicos, análisis financieros, videos y peritajes independientes, se decidió: el Inter de Milán sería excluido inmediatamente de la edición actual de la Liga de Campeones. Más que eso, el club quedaría fuera de torneos organizados por la UEFA por 5 temporadas, además de que sus dirigentes serían suspendidos preventivamente. La decisión fue recibida con sorpresa y conmoción. Pocas veces en la historia de la competición se había aplicado una medida tan severa, y al mismo tiempo, el FC Barcelona fue declarado oficialmente finalista, con plaza garantizada en la gran final contra el Paris Saint-Germain. La noticia recorrió el mundo en minutos. En los alrededores del Camp Nou, los aficionados salieron a las calles, entonando cánticos y ondeando banderas, en una mezcla de fiesta y desahogo.
Para muchos, esa victoria no era solo deportiva, era moral, era la corrección de una injusticia, era la confirmación de que el fútbol, aunque envuelto en intereses multimillonarios, aún podía salvarse por la verdad. Del lado del Inter, la indignación fue total. Los dirigentes calificaron la decisión como arbitraria, prometieron apelar al Tribunal Arbitral del Deporte y acusaron a la FIFA de actuar políticamente. Sin embargo, las pruebas eran demasiado contundentes para ser ignoradas. La defensa del club italiano ahora se encontraba en una posición delicada, buscando caminos jurídicos para, al menos, mitigar los daños y preservar lo que quedaba de la imagen institucional del club. En París, el PSG recibió la confirmación de su nuevo adversario con cautela. El club francés, que observaba todo a la distancia, comenzó a reforzar su aparato de seguridad, preocupado por posibles manifestaciones de aficionados o protestas organizadas alrededor de la final. Al mismo tiempo, el cuerpo técnico inició un nuevo análisis del perfil táctico del Barcelona, ahora su rival, en lo que sería la final más politizada de la historia reciente del fútbol europeo. Fuera de los campos, la repercusión política se intensificaba. Parlamentarios europeos propusieron la creación de un organismo independiente de auditoría deportiva, mientras el Parlamento español solicitaba a la FIFA mayor transparencia en los informes de la investigación. En diversos países, las federaciones nacionales exigieron una revisión completa de los protocolos de designación de árbitros y de las reglas que rigen los contratos con patrocinadores y agencias externas. La UEFA, por su parte, anunció la implementación de un programa emergente de integridad deportiva. Se crearían nuevas comisiones permanentes, compuestas por especialistas independientes en ética, derecho deportivo y finanzas. Las medidas tenían como objetivo evitar que fraudes como los recientemente descubiertos volvieran a ocurrir. Y así, entre bastidores en ebullición, campos en expectativa y aficionados en éxtasis o revuelta, el fútbol europeo llegaba a un momento de ruptura. Lo que vendría después, nadie lo sabía con certeza. Pero una cosa era clara. El partido entre Barcelona y Paris Saint-Germain no sería solo una final de campeonato. Sería un juicio simbólico, un rito de paso hacia un nuevo tiempo, un capítulo final o un nuevo comienzo. En los días que precedieron a la gran decisión, el ambiente que se instauró alrededor de la final entre Barcelona y Paris Saint-Germain era diferente a todo lo que el fútbol moderno había presenciado. Los titulares dejaron de hablar solo de alineaciones, tácticas y goleadores. El foco ahora estaba en los bastidores, en las implicaciones éticas, en los enfrentamientos jurídicos y en las consecuencias a largo plazo que el escándalo provocaría. Dentro del vestuario del Barcelona, la preparación seguía a ritmo acelerado, pero con un aura de solemnidad. Los jugadores, muchos de los cuales habían salido del campo incrédulos tras la eliminación en semifinales, ahora se veían ante una oportunidad casi mística de redención. No era solo una chance de conquistar un título europeo, era la misión de restaurar la credibilidad del club ante los ojos del mundo. El cuerpo técnico, liderado por un entrenador experimentado y pragmático, optó por blindar el plantel. Todas las entrevistas fueron suspendidas hasta la víspera de la final, y los entrenamientos pasaron a realizarse a puerta cerrada, en lugares no divulgados. El objetivo era claro: evitar cualquier interferencia externa que pudiera desestabilizar al grupo. En la concentración, los discursos adquirieron un tono emocional. Muchos atletas veían en esa final el partido más importante de sus carreras. En el PSG, la preparación seguía una línea más contenida, pero igualmente intensa. Aunque el club francés no estaba involucrado en ningún aspecto del escándalo, sus dirigentes sabían que el partido tenía ahora un significado que extrapolaba el deporte. En conversaciones reservadas, miembros de la directiva admitían que una victoria en esa final podría ser vista por muchos como un respaldo a la normalidad, a la estructura tradicional que estaba siendo tan duramente cuestionada. Una derrota, por otro lado, podría reforzar la narrativa de que el fútbol necesitaba reinventarse. En las calles de París y Barcelona, los hinchas se movilizaban.
aviones fletados, caravanas por carretera y reservas masivas de hoteles mostraban que la final tendría una presencia de público histórica. Pero también había temor. Informes de seguridad de ambos países indicaban la posibilidad de enfrentamientos entre grupos organizados, motivados no solo por la rivalidad deportiva, sino también por la polarización que el caso había creado. La UEFA, en respuesta, activó fuerzas de seguridad locales e internacionales para garantizar que nada se saliera de control. La prensa mundial, por su parte, se sumergió profundamente en los bastidores de la final. Programas especiales, documentales de emergencia, entrevistas con exdirectivos y exjugadores intentaban descifrar la magnitud de lo que estaba en juego. El debate se expandió. ¿Era necesario reformular el sistema de gobernanza del fútbol? ¿El arbitraje debería ser controlado por una entidad independiente? ¿Los contratos multimillonarios de derechos de transmisión estarían, de forma indirecta, influyendo en las decisiones dentro del campo? Mientras estas discusiones dominaban los periódicos y canales de TV, dentro de la FIFA se abría un nuevo frente. Investigaciones secundarias, basadas en los acontecimientos del caso Inter, comenzaron a revelar indicios de que otros clubes de gran porte, en temporadas anteriores, también podrían haberse beneficiado de favores ocultos. Un dossier confidencial, de más de 600 páginas, circulaba entre los principales comités de la entidad, listando partidos sospechosos y patrones de comportamiento de árbitros en situaciones críticas. Estas sospechas llevaron a la UEFA a tomar una medida inédita: la contratación de una empresa independiente de auditoría forense digital para cruzar datos de comunicación entre árbitros, dirigentes y agentes antes y después de partidos clave de las últimas 3 ediciones de la Liga de Campeones. El trabajo, previsto para durar meses, prometía no solo nuevas revelaciones, sino también un cambio de paradigma en la forma en que el fútbol europeo es fiscalizado. En paralelo, el Tribunal Arbitral del Deporte recibió una avalancha de apelaciones y impugnaciones, además del recurso presentado por el Inter de Milán, que intentaba revertir su exclusión. Otros equipos comenzaron a cuestionar la validez de resultados recientes, alegando que, a la luz de los nuevos hechos, también podrían haber sido perjudicados. La jurisprudencia deportiva se encontraba ante un dilema sin precedentes. ¿Hasta qué punto pueden revisarse judicialmente las decisiones deportivas después del cierre de una competición? En el epicentro de esta tormenta estaban los 2 clubes finalistas. Y el día del partido, por fin, llegó. El estadio elegido para albergar la final, uno de los más emblemáticos de Europa, se transformó en una fortaleza. La seguridad era digna de un evento diplomático de alto riesgo. Helicópteros sobrevolaban el lugar desde las primeras horas de la mañana, perros rastreadores inspeccionaban cada sector, y la entrada de los hinchas seguía protocolos rígidos. Dentro del estadio, periodistas de todo el mundo disputaban espacio para cubrir lo que muchos ya llamaban el partido más importante del siglo. En la ceremonia de apertura, los discursos evitaron polémicas, pero los ojos de los dirigentes de la FIFA y la UEFA estaban visiblemente tensos. Sabían que allí, cualquier error, cualquier actitud imprudente, podría escancarar aún más las heridas que la investigación había expuesto. Cuando los equipos entraron al campo, el estadio explotó en una catarsis colectiva. Las cámaras se enfocaron no solo en las estrellas, sino también en los técnicos, en los árbitros y principalmente en las tribunas, donde estaban los representantes de las entidades que vieron sus estructuras sacudidas en los últimos meses. El silbato inicial sonó como un rito de paso. Durante los primeros minutos, el juego estuvo marcado por la tensión. Ninguno de los lados parecía dispuesto a arriesgarse. Los pases eran cortos. El control del medio campo se disputaba con una intensidad casi simbólica. La impresión era que cada toque en el balón llevaba no solo una intención táctica, sino también un peso institucional. Fue solo a los 27 minutos del primer tiempo que el Barcelona abrió el marcador. Un contraataque rápido, iniciado por una recuperación de balón en el medio, terminó en los pies del joven delantero, revelado en las categorías inferiores del club, que finalizó con precisión. El gol,
además de hacer explotar a la afición catalana en éxtasis, simbolizó más que ventaja. Representó la validación de una lucha que se venía librando no solo dentro, sino también fuera del campo. El PSG respondió aún en el primer tiempo, con una jugada elaborada que resultó en un gol de empate. Y allí, en ese instante, el juego se igualó no solo en el marcador, sino también en la narrativa. La final dejaba de ser un símbolo de corrección histórica solo para el Barcelona, pasando a ser también la oportunidad del PSG de conquistar la gloria de forma limpia, dentro de los límites de la ética deportiva. El segundo tiempo fue un espectáculo de entrega. Ambos equipos se lanzaron al ataque, conscientes de que esa noche entraría en los libros de historia. En los minutos finales, un córner cobrado por el Barcelona terminó en un cabezazo certero, sin chances para el arquero rival. El gol de la victoria, marcado a los 88 minutos, fue seguido por una conmoción colectiva. Jugadores, cuerpo técnico e incluso miembros de la directiva estallaron en lágrimas. El silbato final selló más que un campeón, selló el cierre de un ciclo marcado por dolor, vergüenza y redención. El Barcelona levantaba el trofeo de la Liga de Campeones en medio de una de las mayores crisis que el fútbol moderno había enfrentado. Pero por encima del trofeo, lo que se veía era la reconstrucción de un ideal, el de que la justicia aún puede vencer, aunque sea tardíamente. Mientras los jugadores daban la vuelta olímpica, las cámaras captaban rostros emocionados en las gradas, no solo hinchas, sino también exjugadores, dirigentes antiguos y periodistas veteranos. Muchos lloraban no solo por el título, sino por la esperanza de que algo estaba, finalmente, cambiando en el fútbol. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo encabezaban titulares que hablaban de un renacimiento, de un nuevo comienzo. Algunos, más escépticos, recordaban que el camino hacia la transparencia aún sería largo y lleno de obstáculos. Pero todos coincidían en una cosa: esa final no fue solo un partido, fue una sentencia. Y el fútbol europeo, sacudido y expuesto, había sido obligado a mirarse en el espejo. Y así llegamos al final de esta historia, que cambió para siempre el fútbol europeo. Si te gustó esta narrativa intensa y quieres seguir más contenidos así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo las mejores historias, análisis y novedades del mundo deportivo. Muchas gracias por acompañar hasta aquí y nos vemos en la próxima.